el Dios de milagros. El Dios de milagros. ¿Cuántas veces necesitamos un milagro? ¿Cuántas veces estamos necesitando de la intervención sobrenatural? Quiero decirles que tenía preparado un testimonio que se va a dar el domingo que viene, porque este matrimonio justo está en un estado gripal, no podía, me llamó y no podía prácticamente ni hablar, y me dijo: pastor, el domingo que viene estamos ahí. Tenías preparado el testimonio, que a algunos le tiré alguna línea, ¿sí? Pero están soltándose milagros sobrenaturales. Y Dios es un Dios de milagros. Y yo quisiera que me acompañen a el libro histórico del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a tenerlo allí. Del versículo 1 en adelante. El Dios de los milagros. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Está aquí la palabra del Señor, el Dios de los milagros. Y por supuesto aquí estamos hablando de un milagro de sanidad. Pero ¿cuántos son un milagro de Dios? Yo soy un milagro de Dios, el que yo no esté muerto en mis pecados, en mis delitos, el que yo no esté depresivo, tirado en una cama, el que yo no esté padeciendo hoy lo que muchas personas padecen sin Cristo, sin fe y sin esperanza, y hoy esté aquí predicándoles, hablando de esperanza, teniendo un propósito, teniendo una familia. Eso es un milagro. ¿Cuántos pueden decir: soy un milagro de Dios? Si estoy acá, soy un milagro de Dios. ¿Cuántos fueron salvos? ¿Cuántos Cristo los salvó? Los sacó de la muerte, los sacó del dolor, de la angustia. Son milagros. Es el mayor milagro que podemos tener, el milagro de la resurrección o de la conversión. Dios hizo una persona nueva en nosotros. Si todavía no aceptaste al Señor, esta es la noche. Dios quiere hacer cosas nuevas. Somos producto del milagro de Dios. Los milagros, ¿qué es un milagro? Para definirlo de una manera, una definición general, un milagro es la suspensión de lo natural, cuando se interrumpe lo natural e interviene lo sobrenatural. Eso es un milagro. Un milagro es cuando una persona
bajo la mirada natural, bajo la mirada humana, por el transcurso natural, le dicen tal cosa. Y eso tiene que suceder porque es algo natural. Pero lo sobrenatural interviene. Un milagro es cuando la persona dice, ya está. Solo queda la última palabra, solo queda que Dios, si va a intervenir, intervenga, porque ya está. Como muchos médicos terminan diciendo cuando tienen que dar las peores noticias, que han encontrado algún cáncer, alguna enfermedad terminal, y algunos les aconsejan psicólogos, otros les dicen, anda a una iglesia, orá, rezá, y fíjate si Dios puede fortalecerte, porque ya técnicamente, científicamente hablando, no hay más nada que hacer. El curso natural. Pero el milagro es cuando interviene lo sobrenatural. Un milagro es cuando ya ese matrimonio hace 30, no 2 años, no 3, 30, 40 años, que prácticamente están en el mismo estado y ya hasta se acostumbraron. Y ya es el curso natural de que no hay una restauración, no hay pasión, no hay amor. Pero sin embargo Dios puede intervenir lo sobrenatural y hacer cosas tremendas con ese matrimonio. ¿Cuántos creen eso? Lo que no pudieron hacer en años, Dios puede intervenir. Un milagro puede ser una persona que hace años tiene un vicio y no puede ser libre de ese vicio. Hemos visto personas que en las campañas de Anacondia, en los momentos en los cuales se ha hablado de milagros, han llegado ebrios, prácticamente con sus hígados terminales, con cirrosis, ya prácticamente para morir, prácticamente. Sin embargo, el fuego de Dios tocó sus vidas, y lo que no pudieron hacer por años, un milagro, esa persona fue transformada, comenzó a servir al Señor. Hay testimonios. ¿Cuántos han leído esos testimonios? Esos son milagros. Se interviene lo sobrenatural. Y yo quiero que ya empieces, porque quiero ministrar en esta noche esto, que ya empieces a identificar qué milagro estás necesitando. Tal vez en tu área laboral necesitas un verdadero milagro. Tal vez en tu área familiar necesitas un verdadero milagro. Tal vez hoy estás aquí y tenés alguna enfermedad. Y Jesús quiere obrar ese milagro. Porque la Biblia, mi Biblia y tu Biblia dice que Jesús llevaba a la iglesia no dentro de los templos, sino a la necesidad. Estaba con la necesidad. Rompía los protocolos. Dejaba de leer un poco los pergaminos y el protocolo y todo lo que tiene que ver con lo litúrgico. Y si había una persona enferma, a través de la compasión, a través de la misericordia, iba y la sanaba, como sanó a esa mujer jorobada. Esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que nunca pierda el eje, nunca pierda la brújula de vivir en una atmósfera de milagros. Cuando me contaban este milagro, que ya el domingo vamos a dar más detalles, de una nena de 7 años que Dios la sanó hace unos domingos atrás. La columna vertebral la tenía como una banana y el Señor la hizo nueva la columna, con pruebas fehacientes. Y me contaba el testimonio esta mamá llorando. Yo quebrantado, sentí de parte de Dios, ¿qué vas a hacer, Ezequiel? ¿Vas a esperar que de vez en cuando se suelte otro milagro? ¿O vas a empezar a movilizarte y a movilizar a la iglesia a orar por los enfermos, a tener compasión, a comenzar a hacer lo que verdaderamente Dios nos manda hacer? Sanar al herido, libertar al cautivo. Y me llevé un desafío, una responsabilidad de poder estar en todo momento, porque en todo momento tenemos que estar preparados para que se manifiesten milagros. Los milagros se originan en el mundo espiritual y se manifiestan en el mundo material. Los milagros no se originan en lo natural. Ahora lo vamos a ver. Los milagros se originan en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. El primer error es que muchas personas quieren copiar métodos de una manera natural. ¿Y cuántos saben que los demonios no reaccionan a lo natural? Reaccionan a la autoridad espiritual. Eso le pasó a los que hacían liberación, una especie de liberación, en el nombre de Jesús. ¿Y en el nombre de quién? Del apóstol Pablo.
exorcistas ambulantes que vieron el momento para decir, bueno, podemos hacer esto, y lo querían hacer en un mundo natural, y el demonio les dijo, a Jesús lo conozco, a Pablo también, ¿ustedes quiénes son? Y dice que se metieron en un terreno donde tuvieron que escapar. ¿Por qué? Porque copiaron un método. El método no es natural. El milagro no sucede ni por el grito, ni por la forma. El milagro sucede cuando te encerrás en tu pieza, orás, porque es la hora de la oración. Dice que estos hombres oraban, y en el momento que hay que actuar, declarás la palabra y el milagro va a suceder, porque tenés horas de secreto, porque tenés horas estando en el mundo espiritual y luego se manifiesta en el mundo natural. Yo siempre digo, cada vez que las personas venían a Jesús, imaginan a Jesús decir, aguantame la semana que viene porque no oré estos días. No pude ayunar. Vení la semana que viene y posiblemente se pueda soltar la sanidad. No, estaba horas en la presencia. Estaba horas en el secreto. Estaba horas llorando por las almas, se conmovía. Era la iglesia en la necesidad. Por eso los milagros se soltaban. Un milagro tiene que comenzar a suceder en este tiempo, no solo en esta congregación, por supuesto, en la iglesia de Jesucristo, que los milagros ya no sean anormales, sean normales, que lo sobrenatural se convierta en algo natural, que empecemos a acostumbrarnos a que Dios levanta de sillas de ruedas a paralíticos, que Dios forma milagros creativos, que sana ciegos, que empecemos a acostumbrarnos que Dios hace milagros de todo tipo, físicos, financieros, familiares, porque es lo que Dios nos manda. Ese es el Dios que estamos predicando. Hemos visto reuniones donde se ha estimulado, se ha manipulado de una manera natural. Y ustedes saben que soy muy temeroso de eso, por eso tengo mucho cuidado con los testimonios que vienen. No somos de dar testimonios porque sí. En Bahía tuvimos una reunión donde se estimuló, no en Pueblo Nuevo, en otro lugar, donde se estimuló. Y ni siquiera era nada demoníaco, era carne pura. Era carnalidad pura. Un predicador que decía, sáquense los lentes, rómpanlo, porque Dios te está sanando, Dios te está sanando. Pasaron adelante, un muchacho se sacó los lentes, lo rompió, terminó la reunión y lo estaba buscando. Porque fue manipulado por un momento. Por supuesto que el problema no fue del muchacho, el muchacho quería buscar en su necesidad ser sano, pero esta persona tal vez ni tuvo mala intención, manipuló sin darse cuenta en un mundo natural que nada va a pasar, porque los demonios, las enfermedades reaccionan a la autoridad espiritual, no natural. Entonces, para estar viviendo una atmósfera de milagro, tenemos que estar alineados, calibrados en un mundo espiritual. Los milagros deben ser normales. Esa pregunta de qué vas a hacer fue una pregunta del Espíritu Santo punzando mi corazón. Hubieron personas que se han sanado, hubieron milagros que pasaron en este lugar. Pero yo no quiero milagros esporádicos de vez en cuando, aunque Dios es soberano. Yo quiero que cada vez Dios sobre, porque Dios quiere obrar más milagros. ¿Cuántos creen eso? Quiero que esta casa sea llamada casa de milagros. ¿Por qué tenemos que esperar 15 años más para que venga un evangelista de afuera? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo está dentro nuestro y Dios te quiere usar como ejército y seas agente de milagros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar como ciudad 15, 20 años más para que venga algún evangelista ungido? Si Dios también quiere ungir a la iglesia como un ejército, Dios quiere ungir tus manos para que puedas sanar a los enfermos. Dios quiere ungirte para que puedas obrar milagros a través de la presencia de Dios. Porque creemos en el sacerdocio de todo creyente. Entonces estamos mal acostumbrados. Porque los milagros deben ser normales, naturales. Lo sobrenatural debe ser natural en nuestras vidas. Y yo declaro que vendrá
y se va a soltar un tiempo de milagros sobre Pueblo Nuevo. Esta casa será casa de milagros. Serán los primeros de tantos que vendrán. Pero número uno, hay factores que producen y provocan los milagros. Los milagros no ocurren porque sí. Los milagros no ocurren porque sí. Los milagros no son una casualidad. Hay una causa. Primeramente porque nuestro Dios es Dios de milagro y soberano. Pero número uno, Pedro y Juan eran hombres de oración. Versículo 1. Estaban en la hora novena, la hora de la oración. En el griego allí habla no de oración como repetir, sino de relación, de comunicación. Oración. Entonces, cuanto más estés en el secreto, cuanto más ores, cuanto más puedas estar en intimidad con Dios, más tendrás de Dios, más podrás decir: lo que tengo te doy. Porque hay personas que están en el momento justo, esperando el momento para que Dios manifieste ese milagro. Y si estás vos lleno de Dios, ese milagro va a ocurrir. A veces no estás vos y ocurre porque Dios es soberano. ¿Cuántos creen eso? Dos cosas en esto que quiero enseñar y hacer un paréntesis. Número uno, nuestra oración no mueve la mano de Dios, porque Dios no es un títere. Dios no es un títere. La oración es poderosa. La oración es la comunicación, pero Dios siempre será soberano. Amén. No sé qué es lo que han aprendido, lo que le han enseñado, pero en este lugar enseñamos que Dios es soberano. Él hace como Él quiere. 1. 2. No somos dioses ni hijos de dioses. No somos dioses. En estos días se han visto publicaciones y prédicas de predicadores donde han enseñado que somos Jehová Junior. Jehová Junior. ¿Sí? Y de predicadores que todos vemos y que todos vemos los milagros y está bárbaro. Pero examinen todo y retengan lo bueno, porque el único Dios soberano y poderoso es el Señor. Nosotros sí somos sus hijos, pero no somos dioses, porque si no estaríamos entrando en una herejía. La Biblia dice: hay un solo Dios. Jehová Junior. Estaban enseñando eso. Y todos aplaudiendo y diciendo amén. Porque necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos estar bien preparados porque son tiempos peligrosos. Aunque Dios use a los hombres, aunque Dios use, aunque los milagros se suelten, la palabra es la que nos va a guiar. Herejía terrible. ¿Cómo vamos a ser dioses nosotros? Si fue Dios el creador, que Dios nos da poder, que Dios nos utiliza como hombres, es una cosa, pero no somos dioses. 2. Es necesario pedir, es necesario clamar, es necesario movilizarnos. Dice la palabra del Señor que para que los milagros ocurran no solamente tenemos que estar conectados en oración. Dice versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo y se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedía, pero pedía mal. Pedía, pero pedía mal. Cuando uno no pide bien, cuando uno pide con ciertos afanes, cuando uno pide erradamente y no se calibra con el Señor, muchas veces Dios no contesta. Porque Dios le quería dar mucho más que plata y oro. Dios quería sanar su vida para que trabaje y pueda tener una vida próspera. Cuando vos pedís, tenés que saber qué pedís y pedir bien, calibrados en el Señor. Y número 2, cuando vos pedís, también quiero decirte que Dios te va a dar más de lo que vos pedís. Dios te va a dar más de lo que vos pedís. Este hombre pedía plata y oro.
Este hombre pedía, acostumbrado a pedir limosna, pero Dios quería restaurar su vida completa. Dios quiere obrar milagros, pero tal vez ese milagro sea mucho más de lo que vos estás pidiendo. Entonces debe haber un concepto de pedir. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará. La Biblia habla de clamar. La Biblia habla de golpear la puerta para que se abra. Es necesario que nos movilicemos. Los milagros ocurren cuando hay una expectativa de fe. Una expectativa de fe. Dice en Hechos 3:5, que lo leímos de 3 al 5, pero Hechos 4:22, que hacía muchos años, 40 años este hombre tenía, 40 años. Algunos teólogos dicen que Jesús pasó por ese templo. Estaba allí, pero el momento justo fue cuando pidió. Y cuando pidió, Pedro le dijo: mírame, míranos, para estar atento. Porque los milagros ocurren cuando las personas están atentas, cuando las personas están esperando, cuando las personas tienen expectativa de fe. Porque Jesús le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? ¿Se imaginan al ciego? Señor, quiero ver, soy ciego. Porque quería despertar esa expectativa de fe. Y la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Vos te das cuenta en la mirada cuando la persona está queriendo ese milagro, cuando la persona está mirando al Señor. Es muy difícil que el milagro cae si en el momento de la adoración vos estés. Es muy difícil que el milagro suceda si en el momento de la adoración vos estés fuera, desconectado del Señor, mirando para acá, para allá. Es muy difícil. Porque uno tiene que conectarse, uno tiene que esperar, uno tiene que venir a decir: Señor, yo tomo el milagro. Estos padres, cuando declaré el milagro de esa columna, abrazaron a la nena, se pusieron a llorar y dijeron: este es el milagro, lo tomamos. Estuvieron atentos a lo que Dios quería hacer. Hay que estar atentos, hay que estar allí movilizándonos y esperando recibir, porque si no hay expectativa, si le pasó al Señor, ¿cómo no va a pasar? En Puan hizo una campaña el evangelista Carlos Anaconde hace poquito. Me contaba el pastor Néstor, solo 2 iglesias se reunieron y hubo casi muy poquitos milagros. Resulta que el pueblo estaba cerrado por lo que había pasado en Coronel Suárez. ¿Recuerdan lo de este supuesto pastor que había secuestrado a una mujer? Toda esa zona está descreída de Dios. Y el enemigo utilizó eso. No tuvieron fe, no creyeron. Pero no le pasó a Anacondia solamente. Jesús, cuando fue a la región de Gadara, ¿recuerdan? Muy pocos creyeron. Y el Señor dijo: vamos, muchacho, vamos a otro lado. Vamos a otro lado, porque acá no hay fe, porque acá no hay expectativa. Entonces el peor enemigo de un milagro es la incredulidad, es la duda. Es cuando vos decís: sí, tomo la palabra, y enseguida el enemigo te susurra y en tu mente: pero. Cuando le das lugar a la duda, estás abortando el milagro que Dios quiere hacer. Hay que tener expectativa de fe. El cuarto factor o principio para que se obren milagros es declarar la palabra. Declarar la palabra. Mas Pedro le declaró la palabra. No tengo ni plata ni oro. ¿Cuántos están a esta altura del mes así como Pedro y Juan? No tenemos ni plata ni oro. Estaban a fin de mes los muchachos. No tenían.
Dice, no tengo ni plata ni oro, no va a mentir. No tenía. Pero lo que tengo, te doy. Y lo que tenía era intimidad de oración, autoridad, unción, presencia de Dios. Y la sanidad se desprendió. Pero declaró. Los milagros hay que verbalizarlos. Es importante el poder de la palabra. Es importante lo que declaramos con nuestra boca, sacia nuestro vientre. Es importante, si vos ya decís de entrada, esto está durísimo, ya está bajándole la persiana a todos los milagros que Dios quiere hacer. La cosa está dura, no, ya estás bajando. No, si este corazón de piedra, no, si es más duro, ya le estás bajando la persiana a los milagros porque estás declarando para el otro lado. Declará, aunque te digan loco, declará. Porque en la declaración hay poder. Tal vez hoy tengas un hijo bajo adicción, declaralo sano por las llagas de Cristo. Tal vez tu matrimonio esté pasando por una crisis, declará restauración en el nombre de Jesús. Ese sueño lo tengas lejos, declaralo hecho en el nombre de Jesús. Porque el lenguaje del enemigo es un lenguaje de derrota. Pero nosotros tenemos el lenguaje de victoria. Nosotros tenemos el lenguaje de Dios. Y en el lenguaje de Dios hay un eterno presente. Por eso para nosotros el templo está hecho. Que nos vamos aproximando seguro y hay que trabajar seguro, pero está hecho. Un almacenero iba viendo a medida que iba pasando los años y fui a comprar y me quería sacar temas ya cuando hicimos las gradas. ¿Y cuánto va a tardar, che, para que termine? Y yo sabía que en realidad lo que estaba haciendo el enemigo era querer traerme desánimo a través de eso. Y le dije, para nosotros el templo está hecho. Por supuesto, me miró diciendo, ¿qué está diciendo este? Está hecho. Para nosotros está hecho. Tardará lo que cronológicamente... No, está bien. Seguro, qué bueno que ya se está haciendo algo. Si vos dejás que el lenguaje del enemigo te gobierne, vas al fracaso directo. Vos tenés que gobernar el lenguaje del enemigo. Cuando a vos te digan, pero esto... No, en el nombre de Jesús. En el negocio voy a vender porque Dios está conmigo y Él va a abrir las puertas. En esto Dios va a hacer la sanidad. En tal cosa Dios va a bendecir a mi familia porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No son palabras inocentes, iglesia. El enemigo quiere hablar. Todo lo que venga a querer frenar tu vida, rechazalo en el nombre de Jesús. Por supuesto que tomamos consejos, advertencias, pero no lenguaje derrotista. No lenguaje derrotista. Nuestro lenguaje debe ser de victoria. Declaremos palabra. Pero 5, y lo más importante. Este hombre le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y quedó ahí. No, ¿qué dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque la fuente de los milagros tiene un nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Ese nombre es el Señor, y es, por supuesto, totalmente avalado y bíblico. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre. Los milagros no van a suceder por hombres. Los milagros no van a suceder por un evangelista. Los milagros no van a suceder por un apóstol de moda. Los milagros no van a suceder por un pastor. Los milagros no van a suceder por las personas. Los milagros suceden porque Jesús de Nazaret es la fuente de los milagros. Y los demonios, las enfermedades, respetan un solo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, porque en la cruz del Calvario Jesús venció y allí los expuso a todos públicamente, triunfó sobre esa enfermedad. Entonces, cuando vos le decís a la enfermedad en el nombre de Jesús, cuando vos le decís a ese demonio en el nombre de Jesús, tiemblan, porque solo su nombre tiene poder. En el nombre de Jesús ocurren los milagros. En el nombre de Jesús. Qué interesante. Cada vez estamos viendo menos mensajes cristocéntricos. Cada vez estamos viendo que se nombra menos a Jesús detrás de los púlpitos, cuando es el dueño de todo. Cuando los 66 libros hablan de Jesús, los 39 del Antiguo lo hacen implícitamente, pero nombran el concepto de lo que Jesús va a hacer. Y por supuesto los otros 27 explícitamente. La Biblia es Jesús, el Verbo es Jesús y los milagros vienen por Jesús. Entonces declará el nombre de Jesús. Declará el nombre de Jesús. Una de las cosas por las cuales muchas veces no se suelta milagro es porque la gente empieza a colocar la fe en ese hombre, en ese pastor, en esa persona. Y Dios quiere que pongamos la fe en Jesucristo. Y por último, se movilizó. Dice que este hombre no se paraba. Y Pedro, tomándole la mano, versículo 7, la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Fue necesario actuar. Fue necesario accionar. Dios va a obrar milagros, pero tenés que accionar. Hay algo que el Señor espera de ti. Y lo último, el último factor, es que el milagro que Dios hace en tu vida tiene un propósito. Aquellos que recibieron milagro, pongan atención a esta enseñanza. El Señor tiene un propósito, dice la palabra. En el capítulo 4, versículo 16 al 18, que empezaron a anunciar a Cristo a través de ese milagro. Porque los milagros vienen para testificar al Señor, para que personas se entreguen a Cristo. Los milagros vienen para glorificar al Señor. Y hay algunos pastores como el evangelista Carlos Anacondia, el apóstol Maldonado, Guillermo Maldonado, que dicen que cuando los milagros no se testifican, entran en un ámbito de ilegalidad, porque vienen para ser testificados, vienen para testificar al Señor, y muchas veces se pueden perder esos milagros. No lo puedo asegurar, pero lo que sí quiero decirte es que si Dios va a obrar milagros, debes estar convencido de que vas a darle la gloria al Señor, que vas a testificar, que vas a decir: yo soy un milagro, y muchas personas llegarán a Cristo a través de ese milagro.